Mi esposo me había prohibido entrar a su mansión. Pero tras su repentina muerte el abogado me dio una llave y un sobre negro. Ahora es tuya, dijo. Pensaba venderla sin mirar atrás, pero algo me obligó a abrir la puerta. Cuando crucé el umbral, se me heló la sangre, porque adentro había algo que me dejó paralizada. Mi esposo me había prohibido entrar a su mansión. Las palabras, grabadas a fuego en mi memoria durante los últimos 5 años de matrimonio, resonaban en el silencio opresivo del coche. Esta casa es mi refugio, Elena. Necesito un espacio que sea solo mío. Tú tienes el apartamento. Esto es diferente. Diferente. Una palabra tan amplia y vacía como la distancia que había crecido entre nosotros. La mansión de estilo moderno, con sus líneas frías y sus ventanales impersonales, se alzaba al final del camino privado como un mausoleo de todo lo que nuestro amor no había sido. Nunca fue nuestra casa. Siempre fue su mansión. Pero Adrián había muerto. Un infarto masivo, según el escueto comunicado del hospital. Rápido, sin sufrimiento, me aseguraron. Una muerte tan limpia y ordenada como la vida que él pretendía llevar. Y ahora yo, Elena, la viuda a la que se le negó la entrada en vida, estaba sentada frente a la verja eléctrica, con el motor del modesto sedán apagado, y un frío metálico en las manos que no era solo por el aire invernal. En el asiento del copiloteo, descansaban 2 objetos que sentían el peso del mundo, una llave de bronce, sencilla, y un sobre negro, grueso y aterciopelado. El abogado, un hombre de rostro impasible y traje impecable, me los había entregado apenas 1 hora antes en su despacho, tras el funeral. El ambiente olía a madera pulida y a un silencio caro. Ahora es tuya, había dicho, deslizando los objetos hacia mí sobre la pulida superficie de caoba. Su voz fue un eco plano, carente de la más mínima emoción. El testamento es claro, la propiedad y todos sus bienes pasan a usted. Era lo que quería Adrián. Lo que quería Adrián. ¿De verdad? Era eso lo que quería. Dejarme esta cáscara vacía de lujo mientras él se llevaba a la tumba todos los secretos que habían matado nuestro matrimonio. Tomé la llave y el sobre. El sobre era pesado. Demasiado pesado para contener solo papeles. Contenía el último suspiro de una farsa. Pensaba venderla sin mirar atrás. Lo tenía decidido incluso antes de salir del despacho del abogado. Liquidar ese lugar, ese símbolo de nuestro fracaso, y usar el dinero para empezar de cero, lejos de los recuerdos y las miradas de lástima. Pero algo, una fuerza obstinada y punzante en el pecho, me obligó a conducir hasta aquí. No era nostalgia, no era amor. Era la necesidad desesperada de entender, de encontrar una respuesta, aunque fuera dolorosa, a la pregunta que me había atormentado cada noche en la que me acostaba sola en el apartamento que compartíamos. ¿Por qué? ¿Por qué la frialdad creciente? ¿Por qué las ausencias cada vez más largas? ¿Por qué la prohibición de pisar su santuario? Quizás, entre sus paredes, encontrara la clave. Una fotografía olvidada, una carta, cualquier cosa que me dijera que no todo había sido un error, que alguna vez, en algún momento hubo algo real. Respiré hondo, un suspiro que se empañó en el parabrisas. El aire dentro del coche olía a mi perfume, uno que Adrián dijo odiar un mes antes de morir. Lo usaba a propósito ahora. Un pequeño acto de rebeldía post-mortem. Bajé del coche, las piernas temblorosas. La grava crujió bajo mis botas negras, un sonido absurdamente fuerte en el silencio sepulcral de la urbanización. Cada paso hacia la puerta principal de roble macizo era una batalla contra el adoctrinamiento de 5 años. No entres, Elena. Este no es tu lugar. La llave tembló en mi mano. La introduje en la cerradura con una torpeza nerviosa. El cilindro giró con un clic suave, demasiado fácil como si la puerta hubiera estado esperando. Empujé. El gozne cedió sin un solo quejido, bien aceitado, y me vi inundada por una oleada de aire viciado y perfumado. Olía a limpiador caro, a cerrado, y a algo más, a la colonia de Adrián. Aquella fragancia amaderada y especiada que una vez asocié con la seguridad y que ahora me provocaba náuseas. Cuando crucé el umbral, se me heló la sangre. No fue por lo que vi inmediatamente, sino por lo que no vi. La entrada era enorme, de suelo de mármol blanco, y una escalinata curva que ascendía a la penumbra del piso superior. Todo estaba impecable, ordenado hasta un extremo obsesivo. No había un cuadro torcido, ni un mueble fuera de lugar. Parecía la foto de una revista de decoración, no un lugar donde alguien hubiera vivido. Pero era una perfección helada, desprovista de alma.
No había rastro de él, de su verdadero yo, más allá del aroma fantasmal de su colonia. Caminé lentamente, mis pasos resonando en el vacío. La sala de estar era igual. Sofás de piel blanca dispuestos con precisión geométrica, una mesa de centro de cristal libre de cualquier mota de polvo. La cocina, un despliegue de acero inoxidable y electrodomésticos de última generación, parecía nunca haber sido usada. Subí las escaleras, sintiendo cómo la moqueta gruesa absorbía el sonido de mis pisadas. El dormitorio principal era la cumbre de la impersonalidad. La cama, enorme, estaba hecha con una precisión militar. En el armario, sus trajes colgaban en perfecta fila, como soldados en formación. Nada estaba fuera de lugar. Demasiado perfecto, demasiado limpio. Y entonces, mis ojos se posaron en el escritorio de la esquina. Era una pieza moderna de metal y cristal, tan impersonal como todo lo demás. Pero en su superficie demasiado lisa y vacía, había un pequeño desorden. Un montón de sobres y papeles apilados con cierta negligencia, como si hubieran sido dejados allí apresuradamente. Un error en la perfección. Un hilo del que tirar. Me acerqué, el corazón comenzando a latir con un ritmo irregular y pesado. Lo primero que distinguí fue el membrete de una agencia de viajes de lujo. Mi mano, temblorosa, tomó el primer papel. Era un recibo, detallado, frío, impersonal. Un crucero por el Mediterráneo, el Serenity of the Seas, fechado para la próxima semana. La reserva, para 2 personas. Mi vista nublada por una neblina rojiza descendió hasta los nombres de los pasajeros, y ahí el mundo se detuvo. El aire se espesó hasta hacerse irrespirable. Leí los nombres 1, 2, 3 veces, como si las letras pudieran reorganizarse para formar algo que no fuera la confirmación de mi pesadilla. Pasajero 1, Adrián Valdés. Pasajero 2, Cassandra Bloom. La sangre no solo se me heló, se convirtió en ácido en mis venas. Un zumbido agudo llenó mis oídos, ahogando el sonido de mi propia respiración, que se había vuelto entrecortada, un jadeo de animal herido. Cassandra Bloom. El nombre me resultaba vagamente familiar, una mancha en el periférico de nuestra vida social, una sonrisa demasiado brillante en alguna cena de empresa de la que Adrián siempre regresaba distante. No era un infarto, no había ninguna muerte rápida y piadosa, había una huida premeditada, cruel, calculada hasta el último detalle. Había fingido su muerte para escapar de mí, para irse de luna de miel con esa zorra. La ira fue un tsunami que arrasó con todo lo que encontraba a su paso. Una rabia tan pura y devastadora, que me doblé sobre el escritorio, agarrando el borde de cristal con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Grité. Un sonido gutural, desgarrado, que se estrelló contra las paredes frías de la habitación, y regresó a mí como una burla. Lágrimas de furia y humillación ardían en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No sobre sus trajes impecables, no en esta casa que era el escenario de su traición. Revolucioné el cajón superior del escritorio, buscando más, hambrienta de más dolor, de más pruebas que confirmaran la monstruosidad del hombre al que había llamado esposo, y las encontré. Más recibos, tarjetas de embarque internas para un vuelo a Nápoles, desde donde zarparía el crucero. Un contrato de arrendamiento de un apartamento en Suiza a nombre de Cassandra Bloom, fechado para después del viaje. Era todo tan meticuloso, tan perfecto. Mientras yo planificaba un funeral y recibía condolencias con el corazón roto, él planificaba su nueva vida bajo el sol. La ira quería tomar el control. Quería romperlo todo, prender fuego a la casa, gritar su infamia a los 4 vientos. Pero justo cuando el impulso estaba a punto de consumirme, una calma extraña, glacial, comenzó a filtrarse en mis huesos. Era más fría que la rabia, más peligrosa. Era la claridad de la desesperación absoluta. Miré el recibo del crucero otra vez. La fecha de salida, la ruta. Una idea comenzó a formarse en mi mente, retorcida, audaz, perfecta. No iba a destruir su fachada, no iba a delatarlo. Eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Él había planeado su escape durante meses, tal vez años. Merecía una respuesta a la altura. Merecía sufrir una fracción del dolor que me había infligido. Iba a comprar un boleto para el mismo crucero. Pero no iría sola. Saqué mi teléfono del bolsillo. Mis dedos, ahora firmes, deslizaron la pantalla hasta encontrar el nombre en la lista de contactos. La única persona que conocía a Adrián casi tan bien como yo, o eso creía.
La única persona en quien podía confiar para esto, cuyo orgullo herido sería tan grande como el mío. Marcé el número. El tono sonó una, 2 veces. Al tercer tono, una voz grave, familiar, llena de la sombra de la misma pena que yo había estado fingiendo, respondió al otro lado. «¿Elena?» La voz de Lucas sonaba ronca, cargada de una tristeza que ahora sabía falsa. «¿Cómo estás? ¿Necesitas algo?» Cerré los ojos por un segundo, visualizándolo. Lucas, el mejor amigo de Adrián desde la universidad, el testigo de nuestra boda, el hombro en el que ambos habíamos llorado, cada uno a su manera, la pérdida de Adrián. Él también había sido engañado. Él también era una víctima de esta elaborada mentira. «Lucas», dije, y mi voz sonó sorprendentemente serena. «Un lago de hielo después de la tormenta. Necesito verte. Es urgente». «No, no es lo que crees. Es sobre Adrián». Hubo un silencio incómodo al otro lado. «¿Sobre Adrián?» «Elena, lo siento, pero si es para revisar más papeles, no sé si pueda, es muy doloroso». «No son papeles», interrumpí, mirando el recibo que sostenía con la mano temblorosa. «Es algo mucho peor. Y mucho más grande. ¿Puedes venir a la mansión?» «A su mansión». La mención del lugar prohibido surtió efecto. «¿A la mansión, Elena? ¿Estás segura?» «Él nunca». «Él ya no está para prohibir nada», Lucas, dije, con una dureza que no pretendía. «Y hay cosas aquí que necesitas ver. Cosas que te conciernen tanto como a mí. Por favor». Otro silencio, más largo esta vez. Podía casi escuchar sus dudas, su lealtad a la memoria de Adrián, luchando contra la curiosidad y la preocupación por mí. «Está bien», cedió finalmente. «Voy para allá. Media hora». «Gracias». Colgué antes de que pudiera decir algo más. Las siguientes horas fueron un torbellino. Mientras esperaba a Lucas, devoré cada papel, cada recibo, cada migaja de información que Adrián había sido lo suficientemente arrogante o descuidado como para dejar atrás. Armé el rompecabezas de su doble vida con una precisión dolorosa. Cuando Lucas llamó al portero automático, mi plan estaba completamente formado. Un plan magnífico, retorcido y lleno de riesgos, pero la única forma de salvarme a mí misma de la locura. Al abrir la puerta principal, la expresión de Lucas fue un espejo de lo que yo debía haber sentido al entrar. Asombro, incomodidad y una profunda tristeza. Lucía demacrado, con el mismo traje negro del funeral, la corbata deshecha. Sus ojos, normalmente llenos de calidez, estaban enrojecidos y hundidos. «Dios, Elena», murmuró, cruzando el umbral con cautela, como si profanara un templo. «Este lugar es tan frío como siempre», terminé yo. Le tomé de la mano. Su piel estaba cálida, un contraste vital con el hielo que yo sentía. Lo conduje hacia arriba, directamente al estudio, sin decir una palabra más. No hacían falta. La tensión entre nosotros era palpable. Cuando llegamos al escritorio, simplemente le tendí el recibo del crucero. Observé su rostro mientras lo leía. Vi cómo la confusión se transformaba en incredulidad, luego en negación, y finalmente, en una ira devastadora y traicionada que hizo temblar el papel en sus manos. «No puede ser», susurró, con la voz quebrada. «Es algún error, una estafa, otra persona con el mismo nombre». «Mira la fecha del recibo, Lucas», dije suavemente. «Fue impreso 3 días después de su muerte, sí. Y mira esto». Le mostré los recibos del vuelo, el contrato de arrendamiento. «No es un error, es una huida. Nos dejó a los dos. A ti también». Lucas se dejó caer pesadamente en la silla giratoria de Adrián. La furia y el dolor se disputaban su rostro. «¿Por qué? ¿Por qué haría esto? ¿Y quién diablos es Cassandra Bloom?» La respuesta a por qué probablemente esté enterrada con todas las otras mentiras que nos dijo, dije acercándome a él. Me arrodillé frente a su silla, poniéndome a su altura, buscando sus ojos. Pero la pregunta importante no es por qué. La pregunta es qué vamos a hacer nosotros al respecto. Él me miró, desconcertado. ¿Qué podemos hacer? Ir a la policía. Destaparlo. Que pague por esto. ¿Y luego qué? Pregunté. Mi voz era un hilo de seda envenenada. Un escándalo en los periódicos, él, arrestado en algún puerto exótico, convirtiéndose en una víctima de las circunstancias, nosotros, los pobres e ingenuos amigos que no supimos ver la verdad. No, Lucas, eso es demasiado indulgente. Él no planeó un delito común, planeó la aniquilación de nuestra realidad. Merece una consecuencia acorde.
Lucas me observó, y por primera vez vi un destello de algo más que dolor en sus ojos. Era curiosidad, era el deseo de justicia, o de venganza. ¿Qué estás proponiendo, Elena? Tomé aire. El Serenity of the Seas zarpa de Nápoles en 6 días. Tiene escalas en Santorini, Mykonos y Dubrovnik. Es un barco lleno de luna de miel, de amantes, de gente feliz. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Yo voy a estar en ese barco, Lucas, y quiero que vengas conmigo. Él parpadeó, sin comprender. ¿Ir contigo? ¿Para qué? ¿Para confrontarlo? ¿Para hacer una escena? No, dije, y una sonrisa fría, la primera sonrisa genuina en semanas, se dibujó en mis labios. No para hacer una escena, para actuar en una. Él se ha ido de luna de miel con su amante. Muy bien, pues nosotros iremos de luna de miel también. La comprensión iluminó lentamente su rostro, mezclada con un horror fascinado. ¿Fingir? ¿Fingir que nosotros hemos encontrado consuelo el uno en el otro? Asentí. Que en medio de nuestro dolor, descubrimos algo que él nunca nos dio: lealtad, complicidad, algo real. Quiero que nos vea, Lucas. Quiero que te vea a ti, su mejor amigo, conmigo, su esposa. Quiero que nos vea riendo, tocándonos, mirándonos como si fuéramos la única cosa real en el mundo. Quiero que la imagen se le queme en la retina. Quiero que se pregunte, durante cada segundo de su preciada luna de miel, si su mentira valió la pena. El silencio que siguió fue denso, cargado con el peso de la proposición. Lucas se pasó una mano por el rostro. Eso es diabólico, Elena. Es justicia, corregí, mi voz recuperando un temblor emocional. Es mi salvación. No puedo quedarme aquí, rompiéndome en 1000 pedazos, mientras él brinda por su nueva vida. Necesito hacer esto, pero no puedo hacerlo sola. Mi mano encontró la suya sobre el brazo de la silla. Tú también fuiste su víctima, Lucas. Él te menospreció, te usó como parte de su coartada. Tu amistad fue tan desechable para él como mi matrimonio. Miró nuestras manos unidas, luego alzó la vista hacia mí. En sus ojos había una guerra interna. La lealtad de 2 décadas contra la herida abierta de la traición. El hombre decente que era contra la tentación de devolver el golpe. ¿Y qué pasa después, Elena?, preguntó. Su voz era un susurro ronco. ¿Después de que él nos vea? ¿Después del shock? ¿Qué somos nosotros entonces? Esa pregunta me atravesó como un cuchillo. Era la pregunta que me había estado haciendo desde que colgué el teléfono. ¿Qué sería esto para nosotros? ¿Solo una farsa, o este podría convertirse en algo más? No tenía la respuesta. Solo tenía la necesidad desesperada de no estar sola en esto. No lo sé, admití, con una honestidad que me desnudó por completo. Lo único que sé es que si no hago algo, si no le enfrento en sus propios términos, su mentira me va a destruir, y no voy a permitir que gane. No así. Apreté su mano. Ayúdame, Lucas, por lo que fuiste para él, por lo que él te hizo, y por lo que podríamos ser nosotros después de que esto termine. Él sostuvo mi mirada durante un largo minuto. El aire a nuestro alrededor parecía vibrar. Podía escuchar el tic-tac de un reloj lejano en la casa silenciosa, marcando el ritmo de la decisión que estaba tomando. Finalmente, respiró hondo, un suspiro que parecía salir de lo más profundo de su ser. Está bien, dijo, y su voz había recuperado una chispa de la fuerza que le caracterizaba. Está bien, Elena. Lo haremos. Sus dedos se entrelazaron con los míos. Vamos a darle el viaje de su vida. La semana siguiente fue un frenesí de preparativos surrealistas, usando el dinero de la cuenta que Adrián, en su arrogancia, no había vaciado. Compramos 2 pasajes de última hora para el mismo crucero, en una suite con balcón con vistas al mar, una categoría inferior a la de Adrián y Cassandra, lo suficientemente lejos para no levantar sospechas iniciales, pero lo suficientemente cerca para que un encuentro casual fuera inevitable. Lucas se ocupó de los detalles logísticos con una eficiencia que hablaba de su necesidad de canalizar la rabia. Yo me dediqué a la parte más difícil, la transformación. Fui de compras, eligiendo vestidos fluidos y de colores claros, todo lo contrario al negro de luto que había llevado hasta entonces. Compré bikinis, sandalias elegantes, un sombrero de ala ancha. Cada prenda era una pieza de una armadura, una capa de un personaje que tenía que interpretar a la perfección. Elena, la mujer que renacía de sus cenizas, radiante y feliz junto a un hombre nuevo. Lucas y nos reuníamos cada noche, después de trabajar, para ensayar. Era extraño y profundamente íntimo.
Practicábamos miradas, sonrisas, pequeños toques que parecieran naturales, la mano en la espalda al guiarla por una puerta, la forma en que él me apartaría un mechón de pelo de la cara, la manera en que nos reiríamos juntos, con una complicidad que tenía que parecer genuina. «Tiene que ser creíble», le dije una noche. En mi apartamento, mientras repasábamos las fotos de Cassandra que Lucas había logrado encontrar en redes sociales. Era rubia, esbelta, con una sonrisa de superioridad que me hacía hervir la sangre. No puede parecer forzado. Tiene que ver que esto es real para nosotros. Lucas me miró por encima de la pantalla de su portátil. ¿Y lo es, Elena?, preguntó. Su voz era suave pero directa. ¿Hay algo de esto que sea real? Contemplé la pregunta, sintiendo el vacío que se abría en mi estómago. El dolor es real, respondí, evasiva. La traición es real, y el deseo de que él pague es real. Eso tendrá que ser suficiente, por ahora. Él asintió lentamente, sin apartar la mirada. Para eso sí, es suficiente. El día del viaje llegó con la irrealidad de un sueño febril. El vuelo a Nápoles fue largo y silencioso. Lucas y yo estábamos sumidos en nuestros propios pensamientos, ensayando mentalmente cada movimiento. Al embarcar en el Serenity of the Seas, un coloso blanco y reluciente, sentí un escalofrío. Este era su escenario elegido, su paraíso artificial, y ahora era nuestro campo de batalla. La suite era espaciosa y lujosa, con una amplia terraza privada. El equipaje llegó, y mientras lo deshacía, una oleada de náuseas me golpeó. ¿Y si fallaba? ¿Y si él nos veía y le daba igual? ¿Y si Cassandra era tan perfecta que nuestra farsa parecía patética en comparación? No, murmuré para mí misma, mirando mi reflejo en el espejo del baño. Mis ojos, que habían estado apagados durante semanas, ahora brillaban con una determinación febril. No puedes flaquear. La primera noche había una cena de gala de bienvenida. Era nuestra oportunidad. Me vestí con un vestido verde esmeralda, largo y sencillo, que realzaba mis ojos y mi cabello oscuro, ahora suelto y ondeando sobre mis hombros. Lucas llevaba un traje azul marino que le sentaba bien, resaltando sus hombros anchos. Cuando salió del baño, nos miramos en el espejo de la entrada. Éramos una pareja hermosa, elegante, la pareja perfecta para una luna de miel. ¿Lista?, preguntó él, ofreciéndome el brazo. Tomé su brazo, sintiendo la firmeza del músculo bajo la tela. Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que se oyera a través del vestido. ¿Lista? El comedor principal era un espectáculo de luces bajas, cristalería centelleante y el murmullo suave de cientos de voces. Caminamos entre las mesas, sonriendo levemente, buscando. Y entonces, los vi. Estaban en una mesa cerca de la ventana, con vistas al oscuro mar Mediterráneo. Adrián estaba más bronceado de lo que recordaba, o quizás era el bronceado falso. Llevaba un traje blanco que le daba un aire de arrogante prosperidad. Y a su lado, Cassandra, más joven de lo que parecía en las fotos, con una risa estridente que cortaba el aire como un cuchillo. Él le sostenía la mano sobre el mantel, sus dedos entrelazados con los de ella. La visión fue un puñetazo en el estómago. Todo el aire escapó de mis pulmones. Por un momento, todo lo que pude hacer fue quedarme allí, paralizada, agarrando el brazo de Lucas como un clavo ardiendo. Elena, susurró Lucas. Su voz era un cable a tierra. Respira, nos están mirando. Mis ojos, contra mi voluntad, se encontraron con los de Adrián. El mundo se redujo a ese instante. Vi cómo su sonrisa de satisfacción se congelaba en sus labios, cómo sus ojos, esos ojos que una vez me habían mirado con amor y luego con indiferencia, se abrían de par en par, incrédulos. La copa de vino que sostenía se inclinó, derramando un hilillo carmesí sobre el mantel blanco inmaculado. Su rostro palideció, perdiendo todo rastro de su falso bronceado. Era una máscara de puro, absoluto e indescriptible shock. No era solo sorpresa, era el derrumbe de una realidad que él había construido con tanto cuidado. Era el reconocimiento de que su juego perfecto había sido no solo descubierto, sino superado. Cassandra, al notar su reacción, siguió su mirada. Sus cejas perfectamente depujadas se arquearon en una expresión de confusión y luego de desagrado al vernos. Lucas, perfecto en su papel, apretó mi mano que reposaba en su brazo y me susurró algo al oído, haciendo que una sonrisa tímida, perfectamente ensayada,
apareciera en mis labios. Luego desvió la mirada de Adrián, como si fuera un extraño molesto, y me guió suavemente hacia nuestra mesa, que por diseño y suerte, estaba a solo 4 de la suya. Nos sentamos. Lucas pidió una botella de champán. Para celebrar, dijo en voz lo suficientemente alta para que Adrián pudiera oír. Su voz era cálida, posesiva. No me atreví a mirar directamente hacia su mesa de nuevo, pero podía sentir el peso de su mirada clavada en mi nuca, ardiente como un hierro al rojo vivo. Cada risa que compartía con Lucas, cada mirada cómplice, cada vez que él me tocaba la mano sobre la mesa, era un dardo envenenado lanzado directamente al corazón de la mentira de Adrián. La cena transcurrió en una burbuja de tensión exquisita. Mientras Lucas y yo hablábamos de nada y de todo, fingiendo una normalidad que estaba a kilómetros de nuestro interior, podía sentir la energía negativa irradiando desde la mesa de Adrián. Él apenas habló. Cassandra parecía cada vez más irritada, lanzándole miradas furibundas que él ignoraba por completo. En un momento, me levanté para ir al baño. Era un movimiento calculado. Sabía que él me seguiría. No podía evitarlo. Al salir del comedor y dirigirme hacia los lavabos, sentí sus pasos detrás de mí, rápidos, decididos. Me detuve en un rincón más tranquilo del pasillo, cerca de una ventana que mostraba la estela plateada del barco bajo la luna. Elena. Su voz. Esa voz que había susurrado «te amo» y luego «necesito espacio». Sonaba áspera, cargada de una mezcla de ira y algo que parecía miedo. Me di la vuelta lentamente, enfrentándolo. Allí estaba. Mi esposo. El hombre muerto. De cerca podía ver las finas líneas de tensión alrededor de sus ojos, la palidez bajo el bronceado. Adrián, dije, y mi voz sonó tranquila, casi indiferente. ¡Qué sorpresa! Él parpadeó, como si no pudiera procesar mi calma. ¿Qué demonios estás haciendo aquí?, farfulló, bajando la voz. ¿Y con Lucas? Una sonrisa fría se dibujó en mis labios, la que habíamos ensayado. ¿Qué parece que estoy haciendo, Adrián? Estoy de luna de miel. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Es lo que hace la gente cuando encuentra la felicidad, ¿no? Después de una pérdida tan devastadora. Su rostro se contrajo. Esto es una locura. ¿Sabes lo que has hecho? ¿Has perdido la cabeza? La perdí cuando el abogado me dio la llave de tu mansión, respondí, manteniendo la mirada fija en él. Y cuando encontré los recibos de tu viaje con Cassandra, ¿verdad? Entonces la recuperé, completamente. Él miró hacia atrás, asegurándose de que nadie los escuchara. Tienes que irte, ahora mismo. Esto no es un juego, Elena. Oh, lo sé, asentí. No es un juego, es una revelación. Di un paso hacia él, lo suficiente para que pudiera verme los ojos, para que viera la frialdad absoluta que había donde antes había amor. Vas a pasar cada día de este crucero, Adrián, viéndonos. Vas a ver cómo Lucas me trata como nunca tú lo hiciste. Vas a ver cómo me río de verdad. Vas a ver cómo la mujer a la que descartaste como si no valiera nada florece con el hombre al que considerabas tu mejor amigo. Y vas a preguntarte, cada maldito segundo, si tu preciada libertad vale la pena cargar con el peso de saber que tu mentira nos llevó a esto. La respiración de Adrián se volvió entrecortada. Podía ver el pánico asomando en sus ojos. Era más de lo que había esperado. Era mejor. Eres una bruja, escupió, pero su voz carecía de fuerza. Era el sonido de un hombre cuyo castillo de naipes se estaba derrumbando. No, repliqué, enderezándome. Soy la consecuencia, Adrián, la consecuencia de tus acciones. Disfruta de tu luna de miel. Di media vuelta y comencé a caminar de regreso hacia el comedor, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Cada paso era una victoria. Al llegar a la puerta, me volví una última vez. Él seguía allí, inmóvil, como un espectro en el pasillo semioscuro. Ah, y Adrián, añadí, con una dulzura venenosa. Lucas manda recuerdos. La expresión de absoluta desolación en su rostro fue la confirmación de que mi plan estaba funcionando. Regresé a mi mesa, donde Lucas me esperaba con una copa de champán. Su mirada era una pregunta silenciosa. ¿Estás bien?, murmuró, tomando mi mano. Su tacto era cálido, reconfortante, real. Asentí, bebiendo un sorbo de la bebida burbujeante. Las burbujas me hicieron cosquillas en la nariz. Nunca mejor, susurré. Y por primera vez, no era del todo una mentira. La cena continuó, pero la atmósfera había cambiado. Adrián y Cassandra se fueron poco después,
él arrastrándola casi a la fuerza, evitando mirar hacia nuestra mesa. Lucas y yo nos quedamos, brindando por el atardecer, por el viaje, por nuestra venganza perfectamente ejecutada. Más tarde, paseamos por la cubierta principal. La brisa marina era fresca, acariciándonos la piel. Las estrellas titilaban a voz, indiferentes al drama humano que se desarrollaba debajo. Caminamos en silencio un rato, el brazo de él alrededor de mis hombros, el mío alrededor de su cintura. El contacto, al principio parte de la actuación, comenzaba a sentirse natural, cómodo. «Lo hiciste increíblemente bien», dijo él finalmente. Su voz era un susurro contra mi pelo. «Nosotros lo hicimos bien», corregí, apoyando la cabeza en su hombro. «No podría haberlo hecho sin ti, Lucas». Él se detuvo, girándome suavemente para enfrentarme. A la luz de la luna, su rostro parecía más joven, liberado de parte del peso que había cargado durante años. Sus ojos buscaron los míos. «Elena, todo esto empezó como una farsa. Lo sé». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Pero cuando te vi allí, con él, cuando te vi tan fuerte, tan imponente, no todo es actuación para mí». Mi corazón dio un vuelco. Sus palabras resonaron en el vacío que la traición de Adrián había dejado dentro de mí. Era posible, podía algo real brotar de esta tierra envenenada. «Lucas, yo», comencé, pero me interrumpió. «No necesitas decir nada ahora», dijo, acariciándome la mejilla con el dorso de los dedos. Un gesto tan tierno que casi me rompió. «Solo quería que lo supieras. Pase lo que pase con Adrián, nosotros, no tiene por qué terminar cuando el barco atraque». Nos miramos bajo la luz de la luna. Dos almas perdidas que habían encontrado un refugio inesperado el uno en el otro. El plan había funcionado más allá de mis expectativas. Habíamos golpeado a Adrián en su punto más vulnerable. Pero ahora, una nueva pregunta, más grande y aterradora, se cernía sobre nosotros. ¿Qué éramos nosotros, más allá de la venganza? Antes de que pudiera responder, un sonido nos hizo girar la cabeza. Era una risa, la risa estridente y familiar de Cassandra. Provenía de la piscina cubierta, a unos metros de distancia. Pero no estaba sola. Estaba hablando con alguien, y su tono no era el de una mujer enfadada por la conducta de su nuevo amante. Era juguetón, coqueto. Y la voz que le respondía, grave y familiar, no era la de Adrián. Lucas y nos miramos, la misma incredulidad reflejada en nuestros ojos. Silenciosamente, nos acercamos unos pasos, quedándonos en la sombra de una mampara. Allí, junto a la barandilla de la piscina vacía, estaba Cassandra. Y frente a ella, con una copa en la mano y una sonrisa que no tenía nada de afligida, estaba la persona que menos esperaba ver en ese barco, en ese momento con ella. Era el abogado, el mismo hombre impasible que me había entregado la llave y el sobre negro en su despacho, el hombre que había certificado la muerte de Adrián. La revelación fue tan brutal, tan inesperada, que me dejó sin aliento. Esto no era solo una huida, era una conspiración mucho más profunda y oscura de lo que jamás había imaginado. Mi plan, mi magnífica venganza, de repente parecía un simple rasguño en la superficie de una mentira monstruosa. La risa de Cassandra flotaba en el aire cálido de la noche, un sonido burbujeante y artificial que se enredaba con el suave rumor del mar contra el casco del barco. Pero ya no era ese ruido estridente que me había taladrado los tímpanos en el comedor. Ahora era diferente, íntimo, confidente, cargado de una familiaridad que no cuadraba con la narrativa de una luna de miel recién estrenada. Y la voz que la acompañaba, esa voz grave e imperturbable, que había pronunciado las palabras «ahora es tuya» con la frialdad de un notario leyendo un acta de defunción. El abogado, Sebastián Rojas, su nombre me vino a la mente de golpe, grabado a fuego junto al recuerdo de sus dedos largos y pálidos deslizando el sobre negro hacia mí. Lucas me apretó el brazo con fuerza, una presión que era a la vez una advertencia y una búsqueda de apoyo. Nos fundimos más con las sombras de la mampara, nuestro anterior momento de intimidad completamente evaporado, reemplazado por una alerta glacial. «Ese es», susurró Lucas, su aliento caliente rozando mi oído. «Sí», logré articular, con la garganta seca como el yeso. «Es él». Desde nuestro escondite los observamos. No era la escena de dos conspiradores. No había susurros furtivos ni miradas nerviosas. Estaban relajados,
Sebastián Rojas, sin la chaqueta del traje, con las mangas de su impecable camisa blanca remangadas hasta los codos, sostenía su copa de coñac con aire contemplativo. Cassandra se recostaba contra la barandilla, mirándolo con una sonrisa que no era de enamoramiento, sino de complicidad, de triunfo. «No esperaba verte hasta Ginebra», decía Cassandra, jugueteando con la copa de champán que sostenía. «¿Qué excusa usaste?» Sebastián se encogió de hombros, un gesto minimalista que en él parecía una declaración grandilocuente. Revisión de activos in situ. Adrián lo compró todo, incluso la necesidad de un abogado en su luna de miel. Su tono era irónico, casi despectivo. «Él está en el suite, ¿verdad?» ¿Cómo tomó el reencuentro? Cassandra soltó una risita seca. Como un niño al que le han roto su juguete favorito. Está hecho un manojo de nervios. No deja de repetir que es una locura, que Elena está loca. Imitó la voz de Adrián con una crueldad que me hizo estremecer. «La verdad, Sebastián, me está aburriendo. Tanto drama». «El drama era inevitable», respondió él, dando un sorbo a su coñac. Subestimar a Elena fue su error garrafal. Yo se lo dije. «Qué malo todo», le aconsejé. «No dejes rastro». Pero no. Él necesitaba su pequeño teatro, su despedida limpia. Su ego nunca le permitiría simplemente desaparecer. Cada palabra era un martillazo en mi cráneo. Subestimar a Elena. Error garrafal. Qué malo todo. No era solo un cómplice logístico. Era el arquitecto, el consejero. Mientras me ofrecía sus condolencias con esa cara de piedra, ya sabía. Lo sabía todo. Lucas respiró hondo, y sentí como su cuerpo se tensaba como un arco listo para disparar. Lo agarré del brazo con más fuerza, clavándole las uñas. No, murmuré, casi sin voz. «Espera. No puedo escuchar más esta mierda», gruñó él, con la mandíbula apretada. «Tenemos que escuchar», insistí, suplicante. «Lucas, por favor, esto es más grande de lo que pensábamos». Cassandra se rió de nuevo. Una risa que sonaba a cristales rotos. «Bueno, su ego nos consiguió esto. Al menos», dijo abriendo los brazos para abarcar el barco, el mar, la luna y el dinero. «No olvides el dinero. Está todo, seguro». Sebastián asintió lentamente. «Las transferencias a las cuentas en las Caimán están completas. El apartamento en Ginebra está a tu nombre. La empresa pantalla que compró el barco, bueno, esa es más difícil de rastrear. Adrián se encargó de eso personalmente. Un capricho caro, pero efectivo. El barco». Un zumbido llenó mis oídos. Estaban diciendo que Adrián era dueño de este barco, o este de parte de él. Era todo esto, este crucero de lujo, parte de su plan de fuga. «¿Y ella?», preguntó Cassandra, y su voz perdió un poco de su frivolidad. «¿La intrépida viuda y el amigo despechado? ¿Qué hacemos con ellos?». Sebastián giró la copa entre sus dedos, observando el líquido ámbar a la luz de la luna. «Por el momento nada. Observar». Adrián quería jugar al gato y al ratón. Ahora es el ratón en su propia jaula. Es un castigo poético. Hizo una pausa y su mirada fría y calculadora se posó en la oscuridad donde nos escondíamos, como si pudiera sentir nuestra presencia. «Pero no subestimes a Elena por segunda vez. Ella no está aquí por casualidad. Tiene un plan, y me intriga cuál es». En ese momento, un grupo de pasajeros ebrios y ruidosos irrumpió en la cubierta de la piscina, riendo a carcajadas. Cassandra y Sebastián se separaron al instante. Sus expresiones volvieron a ser las de dos extraños que coinciden en un bar. Él le hizo un leve gesto de cabeza y se alejó con paso firme, desapareciendo en la penumbra del barco. Ella se quedó un momento más, fingiendo admirar la estela del barco, antes de girar y caminar en dirección opuesta, con un balanceo exagerado de caderas. Lucas y yo nos quedamos inmóviles durante lo que pareció una eternidad, pegados a la mampara, respirando el aire salado que de repente olía a conspiración y a peligro. «Dios mío», jadeó Lucas finalmente, separándose de mí y pasándose ambas manos por el rostro. Esto es una pesadilla». Rojas estaba en todo. Lo planeó con ellos. «Peor», dije, y mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. «No solo lo planeó. Se está riendo de nosotros. Esto es un juego para ellos». La rabia que sentí en la mansión palidecía en comparación con la fría y absoluta certeza que ahora se apoderaba de mí. No solo me habían traicionado, me habían menospreciado, convertido en un peón en un juego cuyas reglas yo desconocía por completo. Mi magnífica venganza era,
A sus ojos una molestia predecible, un drama que formaba parte de su entretenimiento. Lucas me miró, y en sus ojos vi reflejado mi propio horror, pero también un destello de la misma determinación férrea que empezaba a crecer dentro de mí. ¿Qué hacemos, Elena? ¿Enfrentamos a Rojas? ¿Se lo decimos a la capitán del barco? ¿Y les decimos qué? Pregunté, con amargura. Que mi esposo, que oficialmente está muerto, está aquí de luna de miel con su amante, y que su abogado, que certificó su defunción, también está a bordo. Sin pruebas, sonaremos como dos lunáticos. Rojas lo tiene todo atado. Las cuentas en las Caimán, la empresa pantalla, nos desacreditaría en un segundo. Caminé hacia la barandilla, agarrando el metal frío con ambas manos. El mar era una mancha negra e infinita. Ya no sentía la brisa como algo liberador, sino como el aliento frío de la trampa en la que estábamos metidos. Mi plan, que horas antes me había parecido una obra maestra de retribución, ahora se me antojaba ingenuo, infantil. No podemos seguir con la farsa, dijo Lucas, acercándose a mí. No como la planeamos. Ahora es diferente. Tienes razón, asentí, mirando el oscuro oleaje. Es diferente. Ya no se trata solo de herir a Adrián. Me volví hacia él, y en la penumbra, nuestros rostros estaban muy cerca. Ahora se trata de sobrevivir, y de exponerlos, a los tres. La palabra sobrevivir resonó entre nosotros, cargada de un nuevo y siniestro significado. Esto ya no era un crucero, era un tablero de ajedrez flotante, y éramos las piezas que no sabían que estaban en juego. ¿Cómo?, preguntó Lucas. Su voz era un susurro lleno de urgencia. No lo sé, admití. Pero Rojas tiene una debilidad. ¿Cuál? Su arrogancia. La imagen de su rostro impasible, dando sorbos a su coñac mientras desgranaba la incompetencia de Adrián, se grabó en mi mente. Cree que es el más inteligente en la habitación. Cree que nos tiene medidos. Eso lo puede hacer cometer un error. Lucas asintió lentamente, procesando mis palabras. Entonces, seguimos actuando, pero ¿cambiamos el guión? Exactamente. Dije una nueva idea, más peligrosa, comenzando a tomar forma. Ellos esperan que seamos la parejita de enamorados que viene a molestar, que nuestro único objetivo sea hacer rabiar a Adrián. Así que seamos eso, pero seamos mejores, más convincentes, tanto que se confíen, tanto que bajen la guardia. ¿Y mientras tanto?, preguntó él, captando al instante la dirección de mis pensamientos. Mientras tanto, susurré, acercándome aún más, hasta que nuestros susurros se mezclaban con el sonido del mar. Tenemos que encontrar una prueba, algo tangible que conecte a Rojas con la farsa de la muerte de Adrián. Algo que no pueda explicar Owei. El recibo del crucero no es suficiente. Necesitamos algo más gordo. El sistema del barco, murmuró Lucas, sus ojos brillando con un destello de comprensión. Las comunicaciones, los registros de embarque, las transacciones financieras. Si Adrián es dueño o tiene intereses aquí, debe haber un rastro. Y Rojas, como su abogado, podría haber tenido que acceder a algo. Tú sabes más de sistemas informáticos que yo, dije, recordando que Lucas trabajaba en ciberseguridad. ¿Crees que es posible? Es arriesgado, admitió. Pero no imposible. Necesitaría acceso a una terminal con privilegios, no a las computadoras públicas para pasajeros. La sala de negocios, quizás, o la oficina del capitán. Pero eso es una locura. Ya estamos en una locura, Lucas, le recordé con una sonrisa torcida. La pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Él me sostuvo la mirada, y en sus ojos ya no vi duda, sino una resolución que reflejaba la mía. La traición de Adrián lo había herido, pero la complicidad de Rojas, el hombre que había llamado amigo durante años, lo había transformado. Ya no era solo mi cómplice, era mi aliado. Hasta el final, Elena, dijo, y su mano encontró la mía sobre la barandilla, entrelazando nuestros dedos. Hasta el final. Regresamos a nuestro suite en silencio, la tensión de nuestro nuevo y peligroso objetivo reemplazando la íntima complicidad de antes. La habitación, que horas antes había parecido un refugio lujoso, ahora se sentía como una celda elegante. Cada crujido del barco, cada sonido lejano, me hacía saltar. Mañana, dije, mientras me quitaba los aretes frente al espero del baño, Santorini, será un día agotador de excursiones, mucha gente, mucho movimiento, es una oportunidad. ¿Para qué?, preguntó Lucas, desabrochándose la camisa. Nuestra proximidad,
que antes había estado cargada de una tensión romántica fingida, y quizás no tan fingida, ahora estaba teñida de la urgencia de la conspiración. Para observar, respondí. Para ver cómo se mueven. Adrián estará histérico. Cassandra, aburrida y desafiante. Y Rojas estará observándolo todo. Tenemos que encontrar su punto flaco, algo que lo saque de su zona de confort. Me metí en la cama, en mi lado, sintiendo la frialdad de las sábanas de algodón egipcio. Lucas apagó la luz y se acostó a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa pero palpable. El espacio entre nosotros vibraba con todo lo que no se decía, con el miedo y la determinación que compartíamos. Elena murmuró en la oscuridad, después de un largo rato. Sí, sea lo que sea que pase. Me alegro de no estar solo en esto. Sus palabras me atravesaron, encontrando un eco en la parte más vulnerable de mi ser. Yo también, Lucas, susurré. Y por primera vez desde que crucé el umbral de la mansión, sentí que no estaba completamente perdida. Yo también. El amanecer sobre el mar Egeo fue de una belleza que resultaba obscena. El sol se elevó sobre un cielo teñido de rosa y naranja, iluminando las aguas de un azul profundo y las imponentes formaciones rocosas de Santorini en la distancia. El barco se balanceaba suavemente mientras se acercaba al puerto de Fira, un pueblo blanco y azul que parecía colgar del acantilado. Pero la belleza del paisaje no logró calmar el nudo de nervios que tenía en el estómago. Al desayunar en la terraza de nuestro suite, cada bocado de fruta fresca y cada sorbo de café sabían a ceniza. Mis ojos escudriñaban constantemente las cubiertas inferiores, buscando algún indicio de ellos. Allí, dijo Lucas en voz baja, sin mover la cabeza. Seguí su mirada discreta. En el muelle, justo cuando el barco terminaba de atracar, estaba Adrián. Llevaba gafas de sol enormes y una camisa hawaiana que gritaba turista intentando pasar desapercibido a kilómetros de distancia. Su postura era rígida y giraba la cabeza de un lado a otro con nerviosismo. A su lado, Cassandra lucía un vestido blanco vaporoso y un sombrero de paja ancho. Parecía aburrida, jugueteando con su teléfono. No había rastro de Sebastián Rojas. Parece que van a bajar, observé, tomando un sorbo de mi jugo de naranja. Tenemos que hacerlo también. No podemos perderlos de vista. Bajamos con el primer grupo de pasajeros, mezclándonos entre la multitud. El plan era simple: seguir a Adrián y Cassandra a distancia, ver qué hacían, y con suerte presenciar algún momento de tensión entre ellos. Pero sobre todo, esperar la aparición de Rojas. Las calles de Fira eran un laberinto de escaleras y callejones empedrados, abarrotados de turistas. El olor a sal, a comida griega y a crema solar llenaba el aire. Era el lugar perfecto para perderse, o para ser seguido. Adrián y Cassandra tomaron el teleférico que subía hasta el pueblo principal. Nosotros lo seguimos, manteniendo una distancia de unos 20 metros. Él caminaba rápido, tirando casi del brazo de ella. Ella se resistía, deteniéndose a mirar escaparates o a tomarse selfies, provocándolo deliberadamente. «Están discutiendo», murmuró Lucas, acercándose a mí mientras fingíamos admirar una tienda de cerámica. «Se le ve tenso, muy tenso». «Ella lo está volviendo loco», dije, notando la mueca de irritación bajo las gafas de sol de Adrián cada vez que Cassandra se detenía. En la plaza principal, con sus impresionantes vistas a la caldera volcánica, la tensión estalló. Fue rápido, pero lo vimos todo. Adrián le dijo algo con la mandíbula apretada. Cassandra le respondió con una risa burlona, y dio media vuelta, alejándose de él. Adrián la agarró del brazo con fuerza, girándola hacia sí. Fue un movimiento brusco, agresivo. La gente a su alrededor los miró. «Idiota», masculló Lucas, «está perdiendo los papeles». «Es justo lo que necesitamos», dije sintiendo un escalofrío. «Que pierda el control». En ese preciso momento, como si hubiera sido convocado por la discusión, Sebastián Rojas apareció desde una calle lateral. No llevaba traje sino unos pantalones de lino beige y una camisa polo azul clara. Parecía otro turista adinerado, pero su rostro mantenía la misma impasibilidad profesional. Se acercó a la pareja y dijo algo en voz baja. Inmediatamente, Adrián soltó el brazo de Cassandra. Ella se frotó el lugar donde la había agarrado, lanzándole una mirada de odio puro antes de alejarse, caminando sola hacia un café. Rojas y Adrián se quedaron hablando. Rojas hablaba con calma, sus gestos eran contenidos. Adrián gesticulaba,
agitado. Desde nuestra posición, no podíamos oír lo que decían, pero el lenguaje corporal era elocuente. Rojas estaba poniendo orden. Era el adulto en la habitación, calmando al niño berrinchudo. «Mira», susurré, señalando con disimulo. Mientras Rojas hablaba con Adrián, su mirada no se posaba en él. Recorría la multitud, escaneando los rostros con una calma aterradora. Sus ojos, detrás de unas gafas de sol de montura fina, pasaron por encima de nosotros, 1, 2 veces. La tercera vez, se detuvieron. No fue un reconocimiento abrupto. Fue una pausa minúscula, casi imperceptible. Sus labios, que se movían para hablar con Adrián, se inmovilizaron por una fracción de segundo. Luego continuó como si nada, desviando la mirada. Pero supe, con una certeza visceral, que nos había visto. Y no solo eso, nos había estado buscando. «Nos ha visto», dije agarrando del brazo a Lucas. «Lo sé», respondió él, con la voz tensa. «¿Qué hacemos?» «No huir», dije, recordando mis propias palabras sobre su arrogancia. «Juguemos nuestro papel, confundámoslo». Tomé la mano de Lucas y, con una sonrisa amplia y fingida, lo atraje hacia mí. «Cariño, mira qué vistas más increíbles», dije en voz lo suficientemente alta para que pudiera oírse a varios metros de distancia. «Tenemos que hacernos una foto». Lucas, captando la idea al instante, me rodeó con el brazo y posó conmigo, riendo. «Por supuesto, mi amor, es el viaje de nuestras vidas». Actuamos nuestra pequeña comedia con todo el entusiasmo que pudimos reunir. Cuando me atreví a mirar de reojo hacia donde estaban Rojas y Adrián, vi que Rojas nos observaba directamente. Ya no había disimulo. Su rostro era una máscara inexpresiva, pero noté una leve inclinación de su cabeza, como si estuviera estudiando a 2 insectos particularmente interesantes. Adrián, siguiendo su mirada, palideció visiblemente y dio media vuelta, alejándose con paso rápido hacia donde había ido Cassandra. Rojas no lo siguió. Se quedó allí, inmóvil, observándonos durante lo que pareció una eternidad. Luego hizo algo inesperado. Levantó ligeramente su copa de café griego, que sostenía en la mano, en un gesto que podía interpretarse como un saludo casual o como una burla sutil. Un brindis silencioso. Lucas, sin perder su sonrisa de enamorado, le devolvió el gesto con la cabeza, un movimiento amable y despreocupado. Fue entonces cuando Rojas sonrió. No fue una sonrisa amplia o alegre. Fue un pequeño y frío estiramiento de los labios que no llegó a sus ojos. Un gesto de puro y absoluto desdén. Luego giró sobre sus talones y se perdió entre la multitud, tan silenciosamente como había aparecido. La sonrisa se congeló en mi rostro. El brazo de Lucas alrededor de mis hombros se tensó. «¿Qué demonios fue eso?», murmuró él, bajando la voz. «Un mensaje», respondí, sintiendo cómo el frío se extendía desde el centro de mi pecho. «Nos está diciendo que sabe que le estamos observando, y que le da igual». La arrogancia que yo había identificado como su debilidad ahora se me antojaba un arma formidable. No le importaba que supiéramos. Parecía, de hecho, disfrutarlo. El resto del día en Santorini transcurrió bajo esa sombra. Nuestra actuación como pareja feliz perdió parte de su convicción, reemplazada por una nerviosa vigilancia. Cada reflejo en un escaparate, cada sombra pasajera, me hacía girar la cabeza, esperando encontrar la figura imperturbable de Sebastián Rojas observándonos. Regresamos al barco al atardecer, exhaustos física y mentalmente. La alegría fingida era un peso insoportable. Mientras subíamos por la pasarela, me apoyé en Lucas, no por actuación, sino por pura necesidad. «No puedo hacer esto», susurré, con la frente apoyada en su hombro. «No así. Se está riendo de nosotros». «Tenemos que cambiar la estrategia», aceptó él. Su voz era grave y cansada. «Seguirles el juego no está funcionando. Solo los está entreteniendo». Al entrar en nuestro suite, la habitación olía a limpieza y a flores frescas. Sobre la cama, descansando sobre la colcha de seda, había un sobre blanco, simple, elegante, sin remitente. Lucas y nos miramos. Una premonición horrible se apoderó de mí. Con dedos temblorosos, lo abrí. Dentro no había una nota, solo una sola fotografía. Era una imagen tomada desde lejos, con un teleobjetivo. Mostraba a Lucas y a mí, de pie en la barandilla de la cubierta la noche anterior, justo después de nuestra conversación. Él tenía su brazo alrededor de mis hombros. Yo tenía la cabeza apoyada en el suyo. A la luz de la luna,
Parecíamos genuinos, cercanos. La imagen estaba perfectamente encuadrada, con el mar y las estrellas de fondo. Era una foto hermosa, íntima. Y en el reverso, escrito con una letra pulcra y precisa, con tinta azul oscuro, había una sola frase. Una pareja tan fotogénica merece un recuerdo de su feliz luna de miel. Disfruten del viaje. C.R. La fotografía se me escapó de los dedos y flotó hasta el suelo. Lucas la recogió y la miró. Su rostro se demudó. No era una advertencia, era algo peor. Era un recordatorio de que cada uno de nuestros movimientos estaba siendo vigilado, documentado, que estábamos atrapados en una jaula de oro, y que nuestro carcelero no solo nos observaba, sino que se complacía en recordarnos nuestra impotencia. Miré a Lucas, y en sus ojos vi el mismo terror helado que yo sentía. Nuestro plan, nuestra venganza, nuestra frágil alianza, todo parecía ridículamente pequeño frente al poder silencioso y omnisciente de Sebastián Rojas. El barco zarpó de Santorini, dejando atrás la isla blanca y azul. Pero la belleza se había desvanecido, reemplazada por la fría certeza de que estábamos en el ojo del huracán, y que la tormenta que se avecinaba era mucho más grande de lo que jamás habíamos imaginado. La fotografía yacía sobre la mesita de centro de la suite, como una araña venenosa posada en la seda. No podía apartar la mirada de ella. La imagen de Lucas y yo, capturada con una intimidad robada, era ahora un instrumento de tortura psicológica. Disfruten del viaje. Las palabras de Rojas resonaban en mi cabeza, una serpiente silbando en el oído. No era un deseo, era una orden sádica. Sigan actuando. Yo los estoy viendo. Lucas arrancó la foto de la mesa, la dobló por la mitad con un gesto brusco y la guardó en el bolsillo de su pantalón. Esto no se queda aquí, dijo, su voz áspera por la rabia contenida. Es una prueba, de acoso, de invasión de la privacidad, de algo. ¿Una prueba para quién, Lucas?, pregunté, abrazándome a mí misma mientras miraba por la ventana el mar que se oscurecía. ¿Para la capitán? Rojas probablemente tiene más influencia en este barco que nosotros. Esto solo demuestra que estamos en su radar, y que le gusta jugar. Entonces dejemos de jugar, propuso él, acercándose. Seamos directos, enfrentémoslo, cara a cara. Me volví hacia él, sintiendo el peso del agotamiento en cada hueso, y le decimos que, oye, sabemos que ayudaste a Adrián a fingir su muerte, y que ahora nos estás acosando, sin más pruebas que una foto anónima. Somos nosotros los que parecemos paranoicos. Nos desacreditaría, nos haría encerrar en nuestro camarote por alterados. Sacudí la cabeza. No, él quiere una reacción. No se la vamos a dar. La lógica de mis palabras chocaba con el instinto primal de gritar, de romper cosas. Lucas lo entendió. Vi cómo la frustración se apoderaba de su rostro, cómo apretaba los puños y luego los relajaba, forzándose a la calma. Tienes razón, murmuró, pasándose una mano por el pelo. Siempre tienes razón, maldita sea. Respiró hondo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ignoramos la foto? ¿Seguimos como si nada? No podemos ignorarla, dije. Pero podemos cambiar el guión. Él espera que estemos asustados, que nos encerremos, que nuestra actuación se resquebraje por el miedo. Una idea, temeraria y peligrosa, comenzó a germinar en mi mente. Así que demos un espectáculo. Uno tan bueno, tan despreocupado y feliz, que lo obliga a preguntarse si su pequeño juego nos está afectando siquiera. Lucas me miró, evaluándome. Esta noche hay un espectáculo en el teatro principal. Algo grande, con luces, cantantes, baile. Sonreí, un gesto frío y calculador. Vamos a ir, vamos a sentarnos en primera fila. Vamos a reírnos a carcajadas, a brindar, a besarnos si hace falta. Vamos a ser la pareja más visible y enamorada de todo el maldito barco. Él sostuvo mi mirada, y lentamente, una sonrisa similar, llena de desafío, se dibujó en sus labios. Que nos vea todo el mundo, especialmente él. Exactamente. Asentí. Usemos su vigilancia en nuestra contra. Convirtamos su arma en nuestro escudo. La preparación para esa noche fue meticulosa. Elegí un vestido rojo escarlata, largo y ceñido, un color que gritaba confianza y pasión. Me recogí el cabello en un moño alto y despejé mi rostro de cualquier rastro de duda. Lucas se puso un esmoquín impecable que le sentaba como un guante. Cuando nos miramos en el espejo de la suite, éramos la imagen de la elegancia y la felicidad conyugal.
Dos extraños unidos por una mentira y una venganza, listos para la batalla. Al entrar en el teatro, sentí cientos de miradas sobre nosotros, pero solo buscaba una. El salón era enorme, con butacas de terciopelo rojo y una cortina de oro. Las luces estaban bajas, creando un ambiente íntimo. Nos dirigimos a nuestras butacas, en la tercera fila, centrales, perfectas para ser vistas. Y entonces, lo vi. A unos metros a nuestra derecha, ligeramente hacia atrás, como un espectador privilegiado de nuestra obra, estaba Sebastián Rojas. No estaba con Adrián o Cassandra. Estaba solo, vestido con un traje oscuro, bebiendo tranquilamente una copa de whisky. Sus ojos, esos ojos que todo lo veían, se encontraron con los míos en el semiobscuridad. No hubo sorpresa, solo una leve inclinación de cabeza, casi un reconocimiento profesional. Le sonreí. Fue una sonrisa amplia, radiante, llena de dientes. La sonrisa de una mujer que no tiene nada que esconder. La sonrisa de una mujer que está disfrutando de su luna de miel. Su expresión no cambió, pero noté cómo sus dedos apretaron ligeramente la copa. Lucas, siguiendo el plan, me tomó de la mano y me susurró algo al oído, haciendo que me riera con una carcajada genuina, nacida del absurdo de la situación. El espectáculo comenzó. Era un despliegue de energía y color, pero para mí era solo ruido de fondo. Cada gesto, cada mirada, cada risa que compartía con Lucas era una bala dirigida a la impasibilidad de Rojas. En un momento, durante un número particularmente animado, Lucas me rodeó con el brazo y me atrajo hacia él. ¿Crees que está funcionando?, murmuró contra mi pelo, su aliento caliente en mi oreja. No lo sé, respondí, fingiendo apoyar la cabeza en su hombro, pero me siento menos impotente. A mí también, admitió él, y su brazo se tensó alrededor de mí. Aunque solo sea por esta noche. Fue entonces cuando sucedió. Mientras los bailarines giraban en el escenario, una figura se deslizó en la butaca vacía a mi izquierda. No había notado que estuviera vacía. Un aroma a perfume caro y a vodka me envolvió antes de que pudiera ver quién era. «¡Qué vestido tan llamativo, Elena!», dijo una voz que me heló la sangre. «El rojo te sienta bien. Es el color de la sangre, ¿no?». Me giré lentamente. Cassandra estaba sentada a mi lado, con un vestido negro ajustado y una sonrisa de víbora. Sus ojos brillantes y llenos de malicia me escudriñaban de arriba abajo. «Cassandra», logré decir, con una calma que no sentía. «¡Qué sorpresa!». Lucas se enderezó a mi lado, su cuerpo alerta como el de un guardián. «Oh, no debería serlo», dijo ella, dando un sorbo a la copa de vodka que sostenía. «En un barco tan pequeño, es inevitable encontrarse. Además, quería felicitarte». Su sonrisa se amplió. «Te estás reponiendo de tu pérdida de una manera tan rápida. Es admirable. Casi indecente, pero admirable». Cada palabra era un dardo envenenado. Sentí como Lucas se ponía rígido a mi lado. «El corazón encuentra consuelo donde puede», respondí, manteniendo la sonrisa. «Algunas personas lo encuentran en los brazos de un amigo, otras, en los de un esposo ajeno». El rostro de Cassandra se crispó por un instante, pero recuperó rápidamente su máscara de diversión. «Toche, querida, Toche. Pero sabes, hay algo que no entiendo». Se inclinó hacia mí, bajando la voz a un susurro conspirativo que solo Lucas y yo podíamos oír. «¿Realmente crees que esto?». Hizo un gesto con la mano hacia Lucas y hacia mí. «¿Le importa a Adrián? Está ocupado, disfrutando de su nueva vida. Tu pequeño teatro es solo eso, teatro. Y los actores secundarios rara vez reciben ovaciones». La rabia me recorrió como una descarga eléctrica. Estaba a centímetros de mí, burlándose de nuestro dolor, de nuestro plan. Lucas apretó mi mano con fuerza, recordándome que me mantuviera firme. «Los actores secundarios a veces roban la función, Cassandra», dije con una dulzura mortífera, «y en cuanto a las ovaciones, ya veremos quién se ríe al final». Ella sostuvo mi mirada, y por primera vez, vi un destello de algo que no era malicia en sus ojos, era curiosidad, como si yo fuera un insecto que se comportaba de una manera inesperada. «Eres más divertida de lo que pensaba, Elena», concedió, reclinándose en su butaca. «Esto promete hacer el viaje menos aburrido». Su mirada se desvió por encima de mi hombro, hacia donde estaba Rojas, y le hizo un pequeño gesto con la cabeza antes de volver al espectáculo, como si nuestra conversación hubiera terminado.
Me latía el corazón con tanta fuerza que temía que se oyera sobre la música. Cassandra no había venido por casualidad. Había sido enviada por Rojas. Era un mensaje escalofriantemente claro. No solo nos observaban, sino que podían acercarse y tocarnos cuando quisieran. Nuestra fachada de felicidad era un entretenimiento para ellos. El resto del espectáculo fue una blur. Solo era consciente de la presencia de Cassandra a mi izquierda, de su perfume asfixiante, y de la mirada de Rojas clavada en nuestra nuca desde atrás. Cuando terminó el show y las luces se encendieron, Cassandra se levantó con elegancia. «Buenas noches, amantes», dijo con una sonrisa burlona. «Que descansen. Mañana es otro día lleno de oportunidades». Se alejó, mezclándose con la multitud que salía. Lucas y nosotros nos quedamos en nuestras butacas paralizados. «Vámonos de aquí», murmuró él, ayudándome a levantarme. Mis piernas se sentían de gelatina. Salimos del teatro, y en lugar de ir a nuestro suite, subimos a la cubierta principal. Necesitábamos aire, la noche era tranquila. El mar una llanura oscura salpicada de reflejos de las estrellas. Nos apoyamos en la barandilla, lejos de los demás pasajeros. «Están jugando con nosotros», dijo Lucas con la voz ronca, «como gatos con un ratón». Sí, asentí, sintiendo el frío del metal a través de mi vestido. «Pero los ratones a veces muerden». «¿Tienes un plan?», preguntó, mirándome con una mezcla de esperanza y desesperación. «Tengo el principio de uno», admití. Cassandra vino por una razón, para provocarnos, para medir nuestra reacción. Pero también dejó caer algo. Dijo que Adrián está ocupado. ¿Ocupado haciendo qué? Disfrutando de su nueva vida, según ella. O tal vez, ocupado con algo más, especulé. Rojas mencionó algo sobre la empresa Pantalla que compró el barco. ¿Y si Adrián no está solo de vacaciones? ¿Y si está aquí para supervisar algo? Una transacción, una reunión. ¿Crees que este viaje tiene un propósito empresarial secreto?, preguntó Lucas, intrigado. Es posible. Y si es así, ahí podría estar nuestra prueba. Algo tangible, financiero. Miré a Lucas. Tú dijiste que necesitabas acceso a una terminal con privilegios. ¿Sigue siendo imposible? Él frunció el ceño. Pensativo. No del todo. La sala de ordenadores de negocios tiene firewalls, pero no son infranqueables. El verdadero problema es el acceso físico. Está vigilada, con cámaras, y necesitaría tiempo, más de unos minutos. ¿Y si creamos una distracción?, pregunté. La idea tomando forma. Algo lo suficientemente grande como para que toda la seguridad del barco se centre en un lugar, dándote una ventana de oportunidad. Lucas me miró, y en sus ojos vi que estaba siguiendo mi tren de pensamiento. Es muy arriesgado, Elena. Para los dos. Todo es arriesgado, repliqué. Pero esperar a que Rojas decida cuándo y cómo acabar con nuestro pequeño juego es aún más peligroso. Tenemos que tomar la iniciativa. ¿Qué clase de distracción?, preguntó. Su voz era un susurro cargado de aprensión. Algo que involucre a Adrián, dije, mirando el oscuro horizonte. Algo que lo obligue a salir de su escondite y a actuar de manera impredecible. Algo que requiera la atención de Rojas. ¿Cómo qué? No lo sé aún, confesé. Pero Cassandra nos dio una pista. Dijo que mi teatro no le importaba a Adrián porque está ocupado. Tenemos que descubrir en qué, y usar eso en su contra. En ese momento, un sonido nos hizo girar la cabeza. Pasos, unos pasos firmes y medidos que se acercaban por la cubierta. No eran los pasos tambaleantes de un pasajero ebrio, ni los rápidos de un amante apresurado. Eran deliberados, conocidos. Sebastián Rojas apareció en el borde de la piscina iluminada. Se detuvo a unos metros de nosotros, con las manos en los bolsillos de su abrigo, mirando el mar. No nos miró directamente, pero su presencia era tan intrusiva como un foco de luz. «Parece que les gusta la cubierta por la noche», dijo sin volverse. «Es un buen lugar para conversar». Lucas y yo nos miramos. Este era el momento. Podíamos echarnos atrás, retroceder, o podíamos plantar cara. «Es un buen lugar para respirar», respondí, manteniendo la voz serena. «El aire es más puro aquí arriba, menos viciado». Rojas se volvió lentamente. Su rostro, a la luz de la luna, era una máscara de piedra pulida. Efectivamente, aunque a veces incluso en el aire más puro, se pueden percibir tensiones. Su mirada se posó en Lucas, luego en mí. La señorita Bloom me comentó que tuvieron una interesante charla. Sí, asentí. Es una mujer muy directa. Sí lo es, convino él. Como yo.
Por eso creo que es momento de ser directos. Dio un paso hacia nosotros. Su presencia parecía hacerse más grande, más opresiva. Este viaje, este idilio suyo, no va a terminar como ustedes esperan. Adrián no va a volver arrastrándose. No va a sufrir las consecuencias que ustedes anhelan. Es un hombre testarudo. Y ahora es un hombre libre. Nadie es completamente libre, señor Rojas, intervino Lucas, con una firmeza que me sorprendió. Todos tenemos ataduras, incluso usted. Rojas esbozó una de sus sonrisas frías. Ataduras legales, morales, son elecciones, Lucas. Y Adrián ha hecho las suyas. Ustedes deberían hacer las suyas. Su mirada se clavó en mí. Disfruten de este barco, de las escalas, de su compañía. Es un premio de consolación más que generoso. Pero dejen de nadar contra la corriente. Es agotador, y puede ser peligroso. La amenaza, ahora velada, ahora explícita, flotó en el aire entre nosotros. El sonido del mar pareció amortiguarse. Nos gusta nadar, señor Rojas, dije, sosteniendo su mirada. Y agradezco la preocupación, pero nosotros elegimos nuestra propia corriente. Nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad. Dos fuerzas opuestas e irreconciliables, midiéndose en la cubierta de un barco en medio de la nada. Él, la encarnación del control y la ley fría. Yo, el símbolo del caos emocional y la sed de justicia. Finalmente, Rojas asintió, una vez, como si hubiera llegado a una conclusión. Como quieran, dijo. Solo recuerden en el mar, las corrientes más traicioneras son las que no se ven. Buenas noches. Giró sobre sus talones y se alejó, sus pasos resonando en la madera de la cubierta hasta que se perdieron en la noche. Lucas exhaló un suspiro tembloroso. Dios mío, Elena. Lo sé, susurré, sintiendo cómo las rodillas me flaqueaban. ¿Y ahora qué? ¿Seguimos con esto? Ahora más que nunca, respondí, agarrando su mano con fuerza, porque tiene miedo, no de nosotros, sino de lo que podemos descubrir. Esa advertencia no era una muestra de poder, era un intento de asustarnos para que nos retiráramos. Miré a Lucas, y en la oscuridad nuestros dedos se entrelazaron, ya no como actores, sino como cómplices en una guerra. Mañana en Mykonos, tenemos trabajo que hacer. Tenemos que descubrir en qué está ocupado Adrián. Regresamos a la suite en silencio, la tensión de la confrontación, aún palpitando en el aire. La habitación ya no se sentía como un refugio, sino como la antesala de algo mucho más grande. Cuando me metí en la cama, Lucas se acostó a mi lado, y esta vez, no hubo distancia. Se acurrucó contra mi espalda, rodeándome con su brazo en un gesto protector y desesperado. Sea lo que sea que pase, murmuró contra mi nuca, no dejes que te rompa. No lo haré, prometí, cerrando los ojos y apoyándome en su calor. Nos tenemos el uno al otro. Era la única verdad en medio de un océano de mentiras. Y en ese momento, era suficiente. Mykonos nos recibió con un sol cegador y un azul tan intenso que dolía mirarlo. Las casitas blancas como terrones de azúcar, los molinos de viento recortados contra el cielo, las callejuelas laberínticas, todo parecía sacado de una postal idílica. Pero para Lucas y para mí, la belleza era solo un decorado opresivo. Cada turista sonriente podía ser un espía de Rojas, cada callejón sombrío, una trampa. La advertencia de Rojas en la cubierta había cambiado las reglas del juego. Ya no se trataba de una venganza íntima contra Adrián. Se trataba de una partida de ajedrez a vida o muerte contra un oponente que jugaba con piezas que nosotros ni siquiera veíamos. No nos separemos, murmuró Lucas, tomando mi mano con una fuerza que delataba su tensión mientras bajábamos la pasarela. Hagamos lo que hagamos, lo hacemos juntos. Asentí. Su mano en la mía era el único punto de anclaje en un mundo que se desmoronaba. Nuestro plan era vago, peligroso, seguir a Adrián, descubrir su ocupación, esperar que cometiera un error. No tuvimos que esperar mucho. Adrián y Cassandra bajaron del barco con los primeros pasajeros. Él llevaba una carpeta de cuero marrón bajo el brazo, un detalle fuera de lugar para un día de playa. Lucía nervioso mirando constantemente su reloj. Cassandra, a su lado, parecía aburrida y resentida. Se dirigieron hacia la zona de taxis acuáticos que iban a las playas más exclusivas, pero en lugar de tomar uno hacia Paradise o Super Paradise, Adrián habló brevemente con un conductor de una lancha más pequeña y discreta. Subieron a bordo y la lancha se alejó rápidamente de la costa, no hacia el sur, donde estaban las playas famosas, sino hacia el norte,
hacia una zona más rocosa y deshabitada. ¿Lo ves?, susurré, agarrando del brazo a Lucas. Eso no es un paseo turístico. Tenemos que seguirlos, dijo él, con determinación. Pero no podemos usar un taxi acuático normal. Seríamos demasiado evidentes. Su mirada escudriñó el puerto hasta que se posó en un hombre mayor que estaba sentado junto a una lancha de pesca modesta, remendada pero robusta. Lucas se acercó a él y comenzó a hablar en un griego básico y con muchas manos. Sacó un fajo de billetes de euros. El pescador miró los billetes, luego a nosotros, luego hacia la dirección en la que había desaparecido la lancha de Adrián. Finalmente asintió con la cabeza, con gesto grave. Vamos, dijo Lucas, ayudándome a subir a la tambaleante embarcación. Le he dicho que somos periodistas haciendo un reportaje sobre contaminación, y que necesitamos seguir a ese barco de ahí sin ser vistos. El motor de la lancha pesquera rugió con una tos áspera, y nos alejamos del puerto. El viento me azotó el pelo, mezclando el olor a sal y a gasóleo. El pescador, un hombre de rostro curtido llamado Yorgos, manejaba con una habilidad sorprendente, manteniendo la distancia y usando las formaciones rocosas como cobertura. Mi corazón latía al unísono del traqueteo del motor. ¿A dónde iba Adrián? ¿Qué había en esa carpeta? Después de unos 20 minutos de navegación junto a una costa escarpada y vacía, la lancha de Adrián se dirigió hacia una pequeña cala escondida, casi invisible desde mar abierto. Allí, fondeado elegantemente, había un yate blanco impoluto, más pequeño que el crucero pero infinitamente más exclusivo. Un nombre estaba escrito en su popa: The Silent Partner, el socio silencioso. Una ironía macabra. Ahí señalé con el corazón en un puño. Yorgos apagó el motor, y dejamos que la lancha derivara detrás de un promontorio rocoso. Con unos viejos prismáticos que sacó de debajo de un asiento, Lucas enfocó el yate. «Están subiendo», murmuró. «Adrián, Cassandra, y hay alguien más esperándolos en cubierta. Un hombre, asiático, traje claro, no lo reconozco». «¿Rojas?», pregunté, con ansiedad. «No, no es Rojas». Lucas ajustó el enfoque. «Parece una reunión. Adrián le está dando la carpeta. El otro hombre la abre. Mira unos papeles. Están hablando seriamente». Mientras observábamos, una figura alta y familiar emergió de la cabina del yate. Sebastián Rojas. Se acercó al grupo, intercambió unas palabras con el hombre asiático, y luego se volvió hacia Adrián. Incluso desde la distancia, a través de los prismáticos, se podía ver la tensión en los hombros de Adrián. Rojas le hablaba con calma, pero su postura era dominante. Era él quien dirigía la reunión. «Dios mío», jadeó Lucas. «No es solo una fuga. Es una operación. Rojas no es solo el abogado. Es el cerebro». ¿Puedes tomar fotos?», pregunté. Mi mente raced a 1000 por hora. Esto era más de lo que habíamos esperado. Esto era la prueba. Lucas sacó su teléfono y, apoyándolo en el hombro de Yorgos para estabilizarlo, comenzó a tomar fotografías y videos con el zoom al máximo. La calidad no sería perfecta, pero se distinguían claramente los rostros, la carpeta, el nombre del yate. De repente Cassandra, que había estado aparte, fumando con impaciencia, señaló hacia nuestra dirección. Su mirada se clavó en nuestro escondite rocoso. Gritó algo. Todos en el yate giraron la cabeza. «¡Mierda! ¡Nos han visto!», gritó Lucas. Yorgos no necesitó que le tradujeran. Giró la llave de contacto y el motor tosió, pero no arrancó. El hombre asiático sacó lo que parecía un teléfono satelital. Rojas permaneció impasible, observándonos como un científico observa un experimento que se desvía ligeramente. El motor de nuestra lancha rugió finalmente. Yorgos giró el timón bruscamente y emprendimos la huida a toda velocidad, rebotando sobre las olas. Miré hacia atrás. El yate no nos seguía. Pero una lancha rápida que no habíamos visto antes surgió de detrás del The Silent Partner y se lanzó en nuestra persecución. Era más rápida, mucho más rápida que la nuestra. «Agarraos fuerte», gritó Yorgos en griego, y pusimos rumbo a la costa zigzagueando entre rocas. La lancha rápida ganaba terreno. Podía ver a dos hombres con gafas de sol a bordo. Sus rostros eran máscaras de determinación profesional. «Lucas, las fotos», grité por encima del rugido del motor y del viento. «Envíalas. A alguien. A tu socio en Madrid, a tu hermano, a quien sea». Lucas, con los dedos temblorosos, abrió su aplicación de correo.
La conexión era débil, intermitente. La lancha rápida estaba a solo unos metros, cortándonos el paso. Uno de los hombres se puso de pie, agitando un brazo para que nos detuviéramos. «No hay cobertura», gritó Lucas, desesperado. En ese momento de pánico recordé algo. El sobre negro, el que Rojas me había dado en su despacho. Dentro, entre los documentos de la herencia, había una tarjeta de visita. Sebastián Rojas, abogado, y un número de teléfono móvil personal. Saqué mi teléfono. La conexión titilaba, pero había una barra. Una sola. Era una locura. Era nuestra única oportunidad. «¿Qué haces?», gritó Lucas. En lugar de responder, marqué el número de Rojas. Sonó una, 2 veces, mientras nuestra lancha era acorralada contra la costa por la embarcación perseguidora. Yorgos gritaba insultos en griego. Al tercer tono, una voz serena y familiar respondió al otro lado. «¿Elena?», dijo Rojas. Sonaba casi divertido. «Llamando para rendirte. Es un poco tarde para eso». «Escúchame, Rojas», dije con una voz que no reconocía como mía, fría y cargada de una furia glacial. «Tengo fotos. Fotos de ti y de Adrián, y de tu amigo en el yate de Silent Partner. Fotos que conectan a Adrián, oficialmente muerto, con una operación financiera que huelo que no es muy legal. Si no respondo a un mensaje de Lucas cada hora, esas fotos se enviarán automáticamente a una docena de periodistas de investigación y a la Interpol». Inventé el protocolo sobre la marcha, rezando para que sonara creíble. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan profundo que solo se oía el rugido de los motores y mi propio corazón martilleando. Podía casi escuchar sus engranajes mentales girando, recalculando. «Estás mintiendo», dijo finalmente, pero su voz había perdido un ápice de su seguridad. «No tienes esa capacidad». «¿No?», repliqué. Lucas era el mejor de su promoción en ciberseguridad. «¿Crees que confiamos solo en la suerte? Hemos estado jugando contigo, Rojas. Igual que tú con nosotros». La lancha rápida se puso a nuestro lado, y el hombre que estaba de pie nos hizo señas para que nos detuviéramos. Le mostré el teléfono, señalando que estaba en una llamada. «Dile a tus sabuesos que se retiren, ahora, o tu cuidadosamente construido imperio de mentiras se viene abajo en cuestión de horas». Otro silencio. Luego una orden seca e inaudible por parte de Rojas. El hombre de la lancha rápida se llevó una mano al oído. Escuchó algo a través de su intercomunicador, y luego, con visible frustración, hizo una seña a su compañero. La lancha rápida redujo su velocidad y comenzó a alejarse, dejándonos tambaleándonos en nuestra embarcación. «Has ganado esta mano, Elena», concedió Rojas, y su voz era ahora un susurro peligroso. «Pero el juego no ha terminado. Las aguas alrededor de Míkonos son traicioneras. Accidentes ocurren. Cualquier accidente que nos ocurra será un homicidio», dije. «Y esas fotos serán nuestra última palabra. ¿Quieres vivir el resto de tu vida mirando por encima del hombro, Rojas? Porque eso es lo que te espera». Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono al mar. Lucas me miró, con los ojos como platos, una mezcla de terror y de admiración en su rostro. «¿Se han ido?» «Por ahora», jadeé apoyándome en él. «Por ahora». La vuelta al crucero fue surrealista. Subimos por la pasarela como sonámbulos, cubiertos de salpicaduras de agua salada, con el corazón aún encogido por el miedo. La gente reía, bebía cócteles, disfrutaba del sol. Era como entrar en una dimensión paralela. No fuimos a nuestro suite. Fuimos directamente a la oficina del capitán. Exigimos hablar con él. Mostramos las fotos borrosas pero identificables en el teléfono de Lucas. Contamos una historia editada, que habíamos descubierto que un pasajero, dado por muerto, estaba involucrado en actividades sospechosas y que habíamos sido perseguidos. El capitán, un hombre serio de mediana edad, escuchó con escepticismo al principio, pero cuando mencionamos el nombre de Sebastián Rojas y la posible implicación en delitos financieros internacionales, su expresión cambió. La seguridad de un barco de lujo es su bien más preciado. No podía permitirse ignorar una acusación así. Esa noche el ambiente en el comedor principal era eléctrico, pero solo para nosotros. Nos sentamos en nuestra mesa, fingiendo normalidad, pero cada fibra de nuestro ser estaba alerta. Adrián y Cassandra no aparecieron, tampoco Rojas. A los postres, un grupo de oficiales de seguridad del barco, discretos pero imposibles de ignorar,
Se acercó a una mesa del rincón donde, para nuestra sorpresa, estaba sentado el hombre asiático que habíamos visto en el yate. Lo acompañaron afuera sin alterar el orden. Minutos después, el capitán se acercó a nuestra mesa. «Señora Valdés, señor Fernández», dijo en voz baja, «le agradezco la información. Hemos contactado con las autoridades griegas y con Interpol. El señor Rojas y el señor Valdés han sido invitados a permanecer en sus camarotes hasta nuestro próximo puerto, donde les esperarán las autoridades para una conversación. Parece que había una orden de busca y captura internacional pendiente para el socio del señor Valdés por evasión fiscal y blanqueo de capitales a gran escala. Su muerte fue muy conveniente». La noticia nos dejó sin aliento. Era más grande de lo que imaginábamos. No era solo una traición personal, era crimen organizado. ¿Y Cassandra Bloom?, pregunté. La señorita Bloom ha declarado ser una víctima, ignorante de todo, dijo el capitán con un leve desdén. Las autoridades decidirán. Hizo una pequeña pausa. Les sugiero que disfruten del resto de su viaje. Han tenido suficiente emoción. Cuando se fue Lucas y yo nos miramos. No había euforia, no había alegría, solo un vacío enorme, un agotamiento de todos los sentidos. La venganza estaba servida, pero sabía a ceniza. La última noche del crucero, el barco zarpó de Dubrovnik rumbo a Nápoles. El viaje de regreso. Lucas y yo estábamos en nuestra terraza privada, mirando la estela plateada que el barco dejaba en el mar oscuro. Ya no había necesidad de fingir, ya no había necesidad de vigilar. La partida había terminado. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucas. Su voz era suave en la noche. ¿Qué hacemos cuando esto termine? La pregunta flotaba en el aire desde nuestra primera conversación. Ahora tenía un peso abrumador. Lo miré. Su perfil estaba iluminado por la luna. Ya no era el amigo leal de Adrián, ni mi cómplice en la venganza. Era Lucas, solo Lucas, el hombre que se había quedado a mi lado cuando todo se desmoronaba. «No lo sé», respondí, con honestidad. He pasado años definiéndome como la esposa de Adrián, luego como su viuda, luego como su vengadora. No sé quién soy yo sin él. Él asintió, comprendiendo. Yo siempre me definí como su amigo, y mira cómo terminó. Hizo una pausa. Tal vez sea el momento de definirnos por nosotros mismos, sin etiquetas. Se volvió hacia mí. Sus ojos reflejaban las estrellas. Esto que hay entre nosotros, Elena, empezó como una farsa. Lo sé, pero no todo fue actuación. Para mí no. Mi corazón dio un vuelco. Para mí tampoco, susurré. No te pido que lo sepamos ahora, dijo, tomando mi mano. Solo te pido una oportunidad de descubrirlo, sin cruceros, sin perseguidos, sin fantasmas del pasado. Solo tú y yo, ver qué surge. Una lágrima cálida escapó de mi ojo y recorrió mi mejilla. No era una lágrima de tristeza, ni de rabia. Era de liberación, del fin de una larga y oscura noche. Sí, dije, y fue la palabra más sencilla y más cierta que había pronunciado en años. Solo tú y yo. Se inclinó y sus labios encontraron los míos. No fue un beso de pasión desbordada, ni un beso fingido para una audiencia. Fue lento, tierno, lleno de la promesa de un futuro incierto, pero propio. Un futuro que íbamos a construir desde cero, con las cenizas del pasado. Cuando nos separamos, el barco se mecía suavemente. Del interior del camarote, sonó el teléfono de Lucas. Era un mensaje de su socio en Madrid. Las fotos, combinadas con la investigación de Interpol, habían sido suficientes. La red de Rojas y Adrián se estaba desmoronando. La justicia, la verdadera, no nuestra venganza imperfecta, estaba en marcha. Lucas apagó el teléfono y lo dejó a un lado. Es su problema ahora, dijo, rodeándome con el brazo. El nuestro es lo que viene. Me acurruqué contra su costado, mirando el horizonte infinito. La mansión de Adrián, los recibos del crucero, la mirada de shock de Adrián en el comedor, la sonrisa fría de Rojas, todo se desdibujaba, perdiendo su poder para herirme. No había olvidado. El dolor seguiría ahí, como una cicatriz. Pero ya no me definía. Al final, no fue la venganza lo que me salvó. Fue encontrar, en el ojo del huracán, a alguien que eligió quedarse. Fue descubrir que, después de tocar fondo, la única dirección posible es hacia arriba. Y allí, en la terraza de un barco que surcaba un mar de mentiras expuestas, con el calor de Lucas envolviéndome, supe que por primera vez en mucho, mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. Lista para navegar hacia lo desconocido,
pero esta vez, con una brújula verdadera.